Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en volverlos a saludar. Pues a lo mejor ustedes dirán, maestra, ¿por qué gusto de volvernos a saludar? En algún momento ya creo haberles dado un tema en relación a la microeconomía, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la siguiente parte, porque si no mal recuerdo, yo les decía que esto era México, ¿no? Y que había dos formas de estudiar al país, ¿no? México, y les decía que había dos formas de estudiar al país. Una parte que era la microeconomía, y la otra parte que es la macroeconomía. En esta primera parte recuerden que lo que se estudió fue básicamente el campo de ¿qué? De la empresa. ¿Esta empresa en dónde? En el mercado, como oferente, como demandante. También determinamos el precio, el costo. Inclusive vimos costo, punto de equilibrio, ¿sí? Hasta ahí creo que fue la primera parte. En esta segunda parte, ¿no? Volvemos a lo mismo, o más bien a recordar que qué es lo que tiene este país México. Vamos a poner un poquito más acá la línea, de otro color. Entonces, este país México, ¿sí? Aquí derechito, es el pulso, así lo tengo. Entonces decíamos que México tenía un territorio, ¿se acuerdan? Y ese territorio de 1 millón, que por cierto ustedes me dijeron 1.900.000 y fracción. Entonces decíamos, ¿no? Que este país tenía un territorio, que es este, ¿no? Que mide México 1.964.375 kilómetros cuadrados. Miren, esa es la extensión de México y que hay una población, ¿no? Aquí estamos todos los mexicanos y de acuerdo al último censo, ¿no? De acuerdo al último censo, somos, parece una araña, somos 126 millones de habitantes. Sí, yo decía 130. Decíamos también que dentro del país existen ¿cuántas empresas? Más de 16 millones, ¿no? Incluyendo desde la pequeña, micro, mediana, la empresa grande, las transnacionales. Entonces aquí, ¿se acuerdan que les dibujé así que según una empresa con su chimenea? Entonces, ¿estas son qué? Empresas. ¿Sí? No importa el tamaño, inclusive creo que les hice la pregunta y algunos me contestaron que era una transnacional, ¿era estudiado por quién? ¿Por la micro o la macroeconomía? Y entonces algunos me dijeron por la macro y decía yo, no, va a estar estudiado por la micro porque no importa el tamaño, sino a quién estudia. Entonces queda claro que la microeconomía estudia a la empresa y a quiénes más, a cada uno de nosotros, o sea, las personas que compran, las personas que venden. Esta persona puede ser física o puede ser moral. Si es moral, lo conocemos como empresa. ¿Estamos? Bueno, vamos a definir macroeconomía primero. Entonces, la macroeconomía, ¿qué estudia? Decíamos. Va a estudiar ahora quién, pero a todo qué, el país. En cambio, la microeconomía estudiaba a esta persona, o sea, estudia a la persona y estudia a quién, a la empresa. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a decir de la macroeconomía? La macroeconomía, voy a volver a repetir, la macroeconomía estudia los grandes valores
los grandes valores, el marcador negro ya es aquí, los grandes valores agregados. Y se acuerdan que cuando hablábamos de agregados, perdón, ¿del qué? Del país. Y ya les había dado un ejemplo. Por cuando hablamos de agregados, nos estamos refiriendo a una ¿qué? Sumatoria. ¿Sí? Entonces, agregado porque es sumatoria. La macro y la micro, no, vamos a decir, la macro no es otra cosa diferente a la micro. Diferente en el sentido solo de quién estudia, porque en realidad estamos estudiando en general ¿qué? El país. Entonces, si lo hacemos a nivel macroeconómico, entonces estudiamos los grandes valores agregados. Pero ¿de dónde vienen estos valores agregados? Pues de esto que está estudiando la microeconomía. La microeconomía, por ejemplo, estudia a las empresas que producen, el ejemplo, calzado en todo el país, ¿no? Y a lo mejor lo hace por estados. Vamos a suponer la producción de zapatos en Aguascalientes, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la empresa 1 del estado de Aguascalientes más la sumatoria de la empresa 2 de León más la sumatoria de la empresa 3, que producen todos ¿qué? Por ejemplo, calzado, ¿no? Y al final de todo esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en este caso una cantidad. Vamos a suponer que fuera, por decir nada más un valor, 1000. O sea, y estos 1000, estas empresas cuando ya se registran, que es lo que vamos a ver después, se registran las cuentas nacionales, estas empresas, la producción de las empresas se va a convertir en la industria del calzado. Entonces dice, ¿cuánto se ha producido? ¿Cuánto ha producido la industria del calzado? Pues produjo 1000. ¿Pero de dónde viene? Viene la producción de Guanajuato, de León, de Aguascalientes, por decir algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de agregado, estamos hablando de la sumatoria, ¿estamos? Por eso yo muchas veces a los alumnos les digo que la macroeconomía es igual a la sumatoria de todos los valores microeconómicos. Hablamos del consumo individual, del consumo de la persona, pero si sumamos todo el consumo de las personas, ¿qué vamos a tener? Pues lo que vamos a tener es el consumo nacional. ¿Estamos? Bueno, entonces ya tenemos la definición de lo que es macroeconomía. Entonces la macroeconomía estudia los grandes valores agregados del país, y me faltó algo aquí, del país y su relación con el exterior, ¿sí? Y cuando hablamos de sus relaciones con el exterior es, por ejemplo, a través de la balanza de pagos. ¿Qué exportamos, por ejemplo, a Estados Unidos y qué importamos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estudia los grandes valores agregados del país y su relación con el exterior, ¿sí? Bueno. Ahora, algo antes de continuar, el padre de la macroeconomía, así como el de la microeconomía es Adam Smith, el padre de la macroeconomía, es John Maynard Keynes. ¿Sí? Él es famoso por
por su multiplicador keynesiano, él lo que decía era que una inversión, por ejemplo, que tú haces en un país desarrollado, a lo mejor el multiplicador pudiera ser 1, pero si tú inviertes en un país subdesarrollado, su efecto es 3, 4 veces más, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Keynes decía que en la medida en que el ingreso de las personas se incrementa, o sea, se incrementa mi ingreso, resulta que el consumo tiende a disminuir, ¿sí? Y resulta que el ahorro tiende a incrementarse. Por eso también se dice que Keynes estudia más bien economías desarrolladas, ¿sí? Porque si fuera una economía subdesarrollada como nosotros, en la medida en que tuviéramos más ingresos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a consumir más, ¿sí? Ahora, ¿más en qué sentido? Porque muchas veces solo tenemos cantidad y no calidad y empezaríamos a consumir más y el ahorro a lo mejor sí se da, pero no en mayor proporción que el porcentaje, vamos a decir, de consumo, ¿sí? Entonces, esto se da, pero ¿para qué? Para una economía capitalista desarrollada. ¿Estamos? Bueno, otra de las cosas. Recuerden que cuando empezamos decíamos de la economía que estaba basado en ¿qué? Estaba basado en un problema económico, ¿no? Tengo mi problema económico. Ese problema económico se da ¿por qué? En este caso porque existe una necesidad. Y hablamos también que la necesidad puede ser ¿por qué? Por escasez y también se puede dar por abundancia. Tengo mucho y me causa también igual problemas sociales. No tengo y también tengo problemas sociales, ¿sí? Ahora, para que yo pueda solucionar, para dar solución a estos problemas, para dar la solución, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Para dar solución hay que tomar en cuenta qué tenemos, qué se tiene, qué, cuánto, dónde, para qué o para quién. ¿Para quién? ¿Sí? Entonces, el país, porque ya lo vamos a hablar ahora a nivel macroeconómico, el país necesita saber qué tiene, ¿sí? Con qué cuenta para dar solución al problema económico. Entonces, cuando uno dice qué tiene el país, pues ya vimos que tiene un territorio, ¿no? Acá está su territorio de 1.964.000, ¿no? Territorio, ¿no? 1.964.000, ¿estamos? Y este territorio nos da ¿qué factor? El factor tierra. Tenemos ¿qué más? Tenemos una población más o menos 126 millones y me va a dar el factor trabajo. Factor trabajo. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos empresas, ¿no? O llamados también organizaciones, empresas. Más de 16 millones de empresas. Entonces, esto me da el factor organización, ¿no? Ahora, tenemos también que, aparte del territorio, decíamos, el territorio, la población, las empresas. Y decía
que estas personas no todo están en la situación de extrema pobreza. Muchas de esas personas, ¿no?, tienen recursos suficientes o empresas que, ¿qué es lo que hacen? Invierten, ahorran, ¿sí? Entonces, el ahorro de esta persona, de esas empresas, va a formar, aquí voy a poner, la sumatoria del ahorro, ¿sí? Ahorro. Ay, Dios, se me... Entonces voy a tener la sumatoria del ahorro, ¿de quién? De las personas, más la sumatoria del ahorro de las empresas. Y entonces esto va a formar ¿qué? ¿Qué factor? El factor capital. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene el país, ¿para qué? Para dar solución a su problema que tiene, su problema económico, ¿sí? Ahora, esos factores de la producción también tienen su remuneración, o sea, su pago. ¿Con qué le pagamos? Voy a poner aquí, remuneración. ¿Con qué le pagamos a la tierra? A la tierra le vamos a pagar con la plusvalía. O sea, un terreno, tú compras y te genera plusvalía. ¿No ve que mucha gente invierte en bienes raíces? ¿Y por qué lo hace? Por la plusvalía. El factor trabajo, ¿cómo se paga el factor trabajo? Con el salario. ¿Sí? A la organización, o sea, a la empresa, ¿con qué se le paga? ¿O qué obtiene? ¿Cuál es su beneficio? En este caso, la utilidad. También llamada renta. ¿Cómo se le paga al capital? Al capital se le paga con el interés. ¿Por qué? Porque recuerden que es ahorro, ahorro individual, ahorro de las empresas. ¿Vamos? Bueno, ante esta situación, este es mi panorama, ¿no? Ahí está el país, ahí están las empresas, ahí están los recursos. Entonces, para que podamos estudiar también esto, o sea, está bien, tiene todo esto el país, pero ¿qué requiere? ¿Qué requiere la empresa para poder, en este caso, no la empresa, pues bueno, ya lo dije, ¿no? ¿Qué requeriría, así como gobierno? Ya está bien, tengo todo esto, pero ahora, ¿cómo voy a satisfacer las necesidades de la población? Entonces, lo que se tiene que hacer es ver, estos son mis recursos, sí, pero esto, aquí lo que se requiere básicamente es la participación ¿de quién? De las empresas. Esas empresas son las que van a generarte ¿qué? Esos bienes y servicios de demanda final, ¿sí? Entonces, para lo cual vamos a ver que estas empresas que están acá van a producir, a lo mejor unas van a producir, dependiendo del factor tierra o el sector primario, ¿no? O agroindustrial. Entonces, muchas empresas producirán a lo mejor venta de alimentos ya procesados en su forma natural. Habrá empresas que produzcan, se dediquen a generar servicios. Habrá empresas que se dediquen a fabricar, ¿sí? Entonces vamos a ver, de todo esto que está aquí, vamos a sacar ahora que los sectores sociales. Algo muy importante antes que pase a los sectores sociales, les estaba diciendo que el elemento fundamental aquí es la empresa. Esta empresa representada por qué, en algún momento ustedes lo van a encontrar, hablan de la habilidad empresarial, ¿no? O sea, las empresas,
¿A qué se va a dedicar? ¿Qué es lo que va a hacer la empresa? Pues va a ser una buena combinación, una eficiente combinación de qué? De los 3 factores de la producción. Son 4, ¿no? Pero una es la habilidad empresarial. ¿Qué es lo que va a combinar en forma eficiente? Pues mis materias primas, o lo que viene a ser la tierra, el trabajo, le voy a poner una W, el trabajo, y en este caso, el capital, ¿no? Hace una buena combinación de eso, y lo que va a generar, ¿qué va a hacer? Va a generar la producción. Esta producción que va a generar, ¿qué es? Esto aquí, recuerden que hablamos de bienes, y también creo que les hice hincapié, los bienes es todo lo que va a satisfacer las necesidades, pero lo hemos generalizado y decimos bienes como bienes tangibles, y el bien servicio solamente le ponemos servicio, ¿no? O sea, este sería bienes, lo tangible, un carro, bienes y servicios, ¿no? Los dos son bienes, pero el bien lo ponen como tangible y el servicio, pues una actividad generada por la mano del hombre. Bueno, entonces ahí yo tengo que el elemento fundamental entonces va a ser la habilidad empresarial, ¿sí? Ahora, esta combinación, ¿sí? Para esa combinación entonces, nosotros tenemos 3 sectores. Estos bienes y servicios está generado por 3 sectores. Voy a tener entonces, vamos a hablar ahora, perdón, sectores económicos. Voy a tener entonces aquí el sector primario, el sector secundario, el sector servicio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los sectores económicos? Voy a tener el sector primario o agropecuario. ¿Cuál es el sector secundario? Sector secundario o de transformación. El sector terciario o de servicios. ¿Qué hace el sector primario? El sector primario es el generador de ¿qué? Este sector es el que me va a generar, en este caso, las materias primas, los insumos. ¿Y estos de dónde vienen? ¿De qué actividad? ¿De qué sector? Entonces tenemos de la agricultura, agricultura, ganadería, silvicultura, silvicultura y pesca. Silvicultura y pesca. Ahora, ¿por qué no ponemos el sector, por ejemplo, minero aquí? La extracción. ¿Por qué? Porque la industria, aquí el sector industrial, tenemos el sector de la extracción, extracción y transformación o el sector industrial, ¿sí? Ahora, entonces, este sector agropecuario es la encargada básicamente de generar las materias primas, los insumos, la agricultura, tiene que ver, la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. El sector secundario, este sector, lo voy a hacer más, como que está muy amontonado.
extractivo y de transformación. Ujú. Porque no solo lo dejas como sector industrial y ahorita ya en el Aquí, ramal. ¿no? Ajá. Entonces aquí yo tendría el sector secundario. Ahora está muy gruesa la punta. Secundario o industrial. Y este tiene dos actividades fundamentales. Uno que es la extracción Ajá. Extractiva y de transformación. y el otro de transformación. Este pesca lo voy a borrar ahí y lo voy a poner acá. Pesca. ¿Sí? El sector terciario o servicio es el que, como su nombre lo dice, es algo fundamental para que estos dos también funcionen. Es aquella que les va a proporcionar ¿qué? Por ejemplo, servicio eléctrico. ¿Sí? Comercio, Ajá, comercio, hotelería. transporte. Vamos a pensar en una empresa, asesoría legal. Comunicaciones. Fíjate, ay, asesoría. Todo lo que tiene que ver con comunicación. Comunicación. Estoy escribiendo feo, creo. Servicios financieros. ¿No? Entonces, asesorías legales, financieras, ¿sabes? Ahora, ¿cuál es el objetivo fundamental acá? El objetivo fundamental de los sectores económicos, ¿no? Va a ser en este caso que, primero, antes de llegar a eso, nosotros vamos a ver aquí las relaciones intersectoriales. Ya sabemos cuáles son los sectores económicos, ¿no? El sector primario, secundario y el sector terciario, o el sector agropecuario, industrial y servicio. Pero ahora se va a dar una relación intersectorial, relaciones intersectorial. Cuando nosotros nos referimos a los sectores intersectoriales, ¿qué le da un sector a otro? O sea, ¿cuál es su relación entre uno y otro? Por ejemplo, el sector primario le da al sector secundario, por ejemplo, materia prima, que pudiera ser en este caso, por ejemplo, trigo, vamos a suponer, trigo a una panadería, ¿no? Y este sector industrial, una empresa, va a generar ¿qué? Va a generar en este caso el trigo y va a generar en este caso el pan, vamos a suponer, o la pasta. Entonces, este sector industrial va a llevar ¿qué? Este trigo ya transformado a lo mejor en pan, en trigo, o no sé, en harina, ¿sí? Y lo lleva a un centro comercial, entonces le está dando un producto terminado. Y este producto terminado, entonces, es vendido por el centro comercial. Entonces ahora veríamos, ¿qué le da el sector terciario al sector servicio? Pues le da el servicio de la comercialización. ¿Sí? ¿Qué le da el sector industrial al sector agrícola? ¿Qué le vende? A lo mejor le vende, por ejemplo, maquinaria, le vende fertilizantes, ¿sí? ¿Qué le da el sector agropecuario al sector servicio? Lo mismo, le puede dar sus materias primas o sus insumos, ¿no? Materia prima, insumos, ¿para qué? Para que este sector entonces le dé el servicio de la comercialización. O este sector servicio le da financiamiento, asesoría, ¿sí? Le da una serie entonces de
servicios. Todo lo que nos haya. Y entonces, al generar todo esto, vamos a suponer que la necesidad de aquí de la población es que tiene la necesidad de pan, ¿no? De la producción de pan. Entonces, todo esto se está combinando. El sector primario genera la materia prima, el sector industrial lo transforma, el sector servicio lo distribuye. Todo esto, entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de cubrir con la finalidad de ¿qué? De producir o generar, como le quieran decir, ¿qué? Bienes y servicios, pero ¿de qué? De demanda final, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a ir a consumir nosotros? Pues pan a la panadería o en el centro comercial, queremos pan o queremos pastas, pero ya es un producto ¿qué? Final. Entonces, en las relaciones intersectoriales se va a dar dos tipos de demanda. Una, que es la demanda intermedia, y aquí justo representado en línea roja, y tendríamos la demanda final en línea azul. La demanda final en línea azul, ¿sí? Entonces ahí tenemos los sectores económicos, o sea, ahí está el país, pero este país genera ¿qué? Genera materias primas de diferentes sectores como la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, las unimos, ¿sí? Entonces, sector primario. El sector industrial tiene dos características, hay de extracción y hay de transformación. Entonces ahí está el sector minero, el sector petrolero, ¿no? Y después tenemos el sector servicio, el que nos va a generar, esto lo genera básicamente el trabajo del hombre. Claro que requiere para eso también insumos o bienes de capital, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver sería el sector social. Entonces, borro acá. Sector social. Ya les iba a decir, jóvenes, mi borrador. Acá está. Entonces tenemos ahora los sectores sociales. Sector social. Cuando nosotros hablamos del sector social, entonces estamos hablando de diferentes organismos sociales, o sea, en su conformación. Básicamente, cuando hablamos del sector social, lo que vamos a estudiar es en relación a quién es el dueño del recurso financiero, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener, dentro del sector social, voy a poner aquí, vamos a tener al sector ¿qué? Al sector privado. Vamos a tener sector público, o también un sector, le dicen ¿qué? De gobierno. Y vamos a tener el sector mixto. Cuando nosotros entonces hablamos del sector privado, aquí el capital pertenece, el 100% del capital pertenece a ¿quiénes? A particulares, o como dicen también a inversionistas que privados, ¿no? Pertenece entonces
A ver, déjenme aquí ahorita, me surgió una duda. Sí, a las empresas privadas y a los particulares. Entonces, el capital pertenece el 100% a particulares, o sea, inversionistas privados, o también a empresas privadas. Aquí podría ser las personas físicas y las personas morales. El sector público, el capital de este tipo de empresas, el 100% pertenece ¿a quién? Al gobierno federal, al gobierno estatal, a los gobiernos locales o municipales, y por su importancia, todavía al gobierno del Distrito Federal, ¿sí? Sector mixto. En el sector mixto, el capital dice que como mínimo, el 51% debe pertenecer ¿a quién? Al gobierno. Y el 49% máximo a los particulares, ¿sí? Y estos particulares pueden ser ¿qué? Nacionales o pueden ser extranjeros, ¿sí? Pero es mínimo 60% para el gobierno y 49% para los particulares. Eso ya está estipulado. ¿Y eso básicamente para qué es? Para que no se pierda el control en la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, ahí están entonces los sectores sociales y cómo está dado. Ahora, también aquí se dan las relaciones intersectoriales. Las relaciones intersectoriales. Relaciones intersectoriales. Ya les dije, ¿no? Que cuando hablamos de relaciones intersectoriales, básicamente es qué le da un sector al otro. Por ejemplo, el sector privado, ¿qué le da al sector público? ¿Le paga qué? Impuestos. ¿Qué le da el sector público al sector privado? Vamos a suponer servicios como alumbrado público, servicios, ¿no? De alumbrado público, servicios de vigilancia, servicio de agua, de infraestructura, ¿sí? Eso le da el sector privado. ¿Qué le da el sector público al sector mixto? Igual, le da servicios. Y el sector mixto le da al sector público, pues le paga ¿qué? Impuestos, ¿sí? Entonces, es el sector público, entonces el encargado de ¿qué? De generar básicamente ¿qué? Los servicios. Otra de las cosas que le da el sector mixto, vamos a decir, ¿qué le daría el sector privado al sector mixto? Si hubiera alguna relación, ¿no? ¿Qué le podría dar el sector mixto al sector privado? Capital. Le puede dar capital, le puede dar también, todavía hay una empresa ferrocarrilera del Pacífico, algo así, que le da el servicio de ¿qué? Del transporte, ¿no? O sea, ellos son dueños de esas empresas, sí, le puede generar ese servicio, ¿no? O sea, le genera servicios, ¿sí? Y ellos le pueden generar, en este caso, le pagan
al sector mixto le puede dar productos terminados. ¿Sí? Entonces, ahí está que las relaciones intersectoriales. ¿Estamos? Ahora, ¿qué vamos a ver? A ver, permítanme. Ya vimos entonces las relaciones intersectoriales. Ahora les voy a hacer un esquema de lo que vamos a ver en macroeconomía. Sí, entonces ya conocemos qué es lo que tiene el país y quiénes son los que nos van a generar esos bienes o servicios, ¿no? Ya sabemos que tenemos tierra, trabajo, capital, la habilidad empresarial, y entonces ahora nos van a generar esos bienes y servicios que requiere, en este caso, ¿quién? La sociedad, porque estamos hablando a nivel macroeconómico. Mire, cuando nosotros hablamos de la macroeconomía, ¿no? Y decíamos que estamos estudiando en este caso al país, vamos a ver dos elementos fundamentales, o más bien dos grandes rubros de estudio. Por un lado, tiene que ver con el crecimiento económico. Y por el otro lado, vamos a ver la política económica. La política económica, y dentro de esto también vamos a ver la crisis. ¿Sí? La crisis económica. ¿Sí? Y a lo mejor alguno de ustedes que es curioso y se meten al internet, no solo para buscar, vamos a decir, problemas pues de ingeniería, algo técnico, y cuando se ponen a leer por ahí otro tipo de literatura, habrá a lo mejor, o aunque sea, habrán oído ustedes hablar del desarrollo económico. O sea, ¿qué busca un país? ¿Qué busca? A veces a AMLO lo oímos decir en alguna de sus entrevistas o en sus mañaneras, que lo que se busca es el bienestar de la sociedad, de la población. Cuando se busca eso, estamos hablando de desarrollo económico. A ver, entonces, este es el campo que vamos a estudiar de la macroeconomía, o sea, del país, el crecimiento económico, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la política económica, ¿sí? Ya cuando llegue aquí explicaré política económica para que lleguemos a la, economía política versus política económica. Ahora nos vamos a enfocar al crecimiento económico. Aquí, sí, justo porque estamos en ese punto. Fuerte. Dice, las manifestaciones o formas. Esto porque ya junta todo lo que hemos visto. Las manifestaciones o formas de medir el crecimiento económico y social en un país son los aumentos de las principales variables económicas. Aquí chequen, chicos, les voy a dar lectura, ¿sí? Para que vean cómo ya estos temas, lo que hemos visto de los sectores económicos, las relaciones intersectoriales, sectores sociales, ¿sí? Y este encuadre de cómo funciona la macroeconomía, ya aquí empieza a amarrarse, ¿no? Dice, ¿cuáles son esas variables macroeconómicas? 1, la producción total del país, medida en este caso por el Producto Interno Bruto, ¿sí? O sea, la producción total del país. ¿Se acuerdan? La maestra les decía, ¿no? Está la interacción de los 3 sectores económicos y cada sector que hace, produce, ¿no? Genera. Al momento de establecer este total de producción, pues encontramos dicha variable. Lo desglosa, dice, la producción sectorial, o sea, la producción de los sectores como agropecuario, industrial y de servicio. La producción por ramas económicas,
Ejemplo, agrícola, ganadería, industrial, petrolera, minera, metalúrgica, energética, entre otras. Los ingresos generados en el país, medido por el ingreso nacional, el IN, ¿no? El ingreso, ¿sí?, nacional. Tenemos otra variable, que es ¿cuál? El ingreso per cápita, que es el promedio resultante de dividir el ingreso nacional entre el total de la población de un país. ¿Con qué otra variable? La productividad de la economía, mediante lo que generan los sectores o las ramas por actividad. El nivel de empleo, el nivel de ahorro, el nivel de inversión, ya sea público, privado o externo, o en este caso también, ¿qué? Mixto. Ahí es donde vemos a nuestros sectores sociales. La infraestructura, es decir, la construcción de caminos, carreteras, escuelas, obras, ¿sí?, entre otras. Y por último nos dice el volumen de ventas. Aquí también vamos a encontrar ¿qué variables? Las exportaciones, ¿sí? Y por ejemplo, las variables para medir el desarrollo económico, que era el punto con el que cerraba la maestra en esta intervención, ¿sí?, tiene que ver en este caso, por ejemplo, con el aumento de la esperanza de vida, la disminución de enfermedades infecciosas, el aumento de la calidad y de la cantidad de vivienda en mejores condiciones, mejoramiento de la cantidad y calidad de los alimentos ingeridos por persona, disminución del analfabetismo y rezago educativo, aumento de los salarios nominales y reales. Aquí les voy a dejar esos dos términos, más adelante haremos un video de qué es eso de nominal y real. ¿Sí? El incremento de la productividad per cápita, que es el resultado de dividir la producción total entre, ¿sí?, el trabajadores y número de empleados. Lo que decíamos, ¿no? O hacía esta referencia, por ejemplo, con el gobierno actual. También se mide o se busca ¿qué? El desarrollo económico a través de la calidad de vida, ¿sí? Digo, para que empecemos a amarrar ahí esos la teoría, ¿no? Sí, ese es un libro que si ustedes gustan lo pueden ver. Se llama, a ver si se enfoca bien, se llama Problemas Económicos de México y su sustentabilidad. Es la 8ª edición y es de José Silvestre Méndez, ¿sí? O sea, pero ya tiene esta de Problemas Económicos de México. Y viene hasta Ernesto Zedillo. Ajá, y viene hasta Ernesto Zedillo, Ponce de León. Nos faltaría después de Cedillo, Fox, viene hasta Peña Nieto, ajá, perdón. Viene hasta Peña Nieto, por eso abrí los ojos así. Ajá. Bueno, regresando aquí. Entonces le decía que la macroeconomía se va a basar en el estudio del crecimiento económico. Y cuando nosotros estudiemos crecimiento económico, vamos a hablar de la producción. ¿Pero de cuál? De la producción nacional, ¿sí? Pero esta producción nacional, esa producción nacional, va a ser igual a ¿qué? Pues a la sumatoria. Miren, a la sumatoria ¿de qué? De la producción del sector primario, ¿sí?, más la sumatoria de la producción del sector industrial, más la sumatoria de la producción del sector terciario de servicio, ¿sí? O sea, ¿cómo obtengo la producción nacional? Pues voy a sumar todo lo que se está produciendo en el sector primario, en el sector industrial y en el sector servicio. Pero para que yo pueda saber del sector primario, pues el primario tiene que ver con agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Ok, ahí está. En la industrial, pues tenemos dos ramas, la extractiva y la de transformación, de todas las empresas que existen en el país, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía un valor agregado? Poníamos un ejemplo sencillito de la producción de calzado.
Las empresas diferentes empresas de todo el país, si yo sumo, se convierte ¿qué? En industria. ¿Se acuerdan que yo le decía hace rato cuando mencionábamos la palabra valor agregado? ¿Sí? Ahora, también la maestra mencionó algo. Esta sumatoria de la producción nacional lo vamos a ver a precios reales y a precios nominales, ¿sí? Vamos a ver muchas veces cómo es importante fijarse en qué. Es importante fijarse en la información, en el encabezado. Les voy a poner ahí luego un ejemplo en donde, por ejemplo, dice que la producción nominal, bueno, esta información ahorita pues es vieja, ¿no? Pero solo para que se den cuenta. Dice, por ejemplo, que la producción nominal para México en el año 2001, por ejemplo, en el año, dejen ver bien. La cosa es que, después les pongo mejor el ejemplo. Lo que pasa es que en la producción nominal, acá, yo hago la sumatoria de toda la producción, pero a precio del año en estudio. En cambio, la producción real va a ser la sumatoria de toda la producción, pero que quitándole ¿qué? La inflación, ¿sí? La inflación. Hagan de cuenta que yo dijera, como ejemplo, vamos a suponer la producción nacional de México para el año 2018, por decir algo. La producción nacional de México para el 2018 vamos a hacerlo nomás fue de 100 unidades a un precio de 20 pesos y entonces la producción fue de 2,000. ¿Sí? Ya, porque en las cuentas nacionales todo es en forma monetaria, para el 2018. Entonces nos dice, para el 2019, la producción, vamos a suponer, no creció, ¿no? Por esto de la pandemia, etcétera, y resulta que solo se produjo 80, ¿sí? Pero los precios es en este caso a 30. Entonces dice, la producción nacional del país fue 2,400. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No, pues sí creció, ¿no? De 2,000 a 2,400, ha crecido un 20%. No. Vean esto. ¿Qué ha pasado aquí? Inclusive la producción de bienes y servicios cayó. Lo que ha subido, en este caso, lo que subió fueron los precios. ¿Qué es inflación? Es el estudio generalizado del aumento de precios, ¿sí? Por eso ahora, después cuando empecemos a estudiar la producción, vamos a ver esto. Por el día de hoy, aquí nos vamos a quedar. En la siguiente clase, entonces vamos a hablar sobre la producción, Producto Interno Bruto, neto, ¿sí? La tarea. Que seleccionen sus 3 variables macroeconómicas. ¿Sí, chicos? Ya a partir de este encuadre, por favor, por equipo. Ya tienen sus equipos formados, bien. Entonces ahora vamos a seguir con el desarrollo de nuestro trabajo final para este segundo departamental. ¿Qué debemos hacer? En este caso, por equipo, vamos a seleccionar, ¿sí?, nuestras 3 variables macroeconómicas. Esas 3 variables que ustedes van a analizar y van a estudiar.
Ahora, ¿qué vamos a avanzar? No solamente es decir, bueno, voy a trabajar con el PIB, o voy a trabajar con exportaciones, importaciones, o voy a trabajar con inversión, sino que también empecemos a buscar información con respecto a qué es esa variable, para qué nos sirve, ¿sí? Cómo se determina o cómo se calcula. Una de las páginas que les recomiendo puedan empezar ya a indagar, a buscar, para poder tener esta información, tanto estadística como también teórica, es la página de México Cómo Vamos. ¿Sí? México Cómo Vamos. México Cómo Vamos. Y ahí lo vamos a encontrar. Pueden utilizar otras fuentes de información, Banco de México, Banco Mundial, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, INEGI también da información. Las variables macroeconómicas que quieran, ¿eh? Y como variables macroeconómicas van a tener todo lo que viene de producción nacional acá, puede ser el PIB, aquí estoy hablando de otra variable macroeconómica que es precio, entonces estoy hablando de inflación. Podemos, después cuando hablemos de crisis, también vamos a hablar de desempleo. Por eso su maestra le está diciendo que vean en esta página México Cómo Vamos, y ahí van a ver una serie de pues variables macroeconómicas. Ya definidas, más claras, para que también ustedes las puedan seleccionar. Pero muchas de las variables ya justamente a partir de esta clase, de este encuadre, ya han sido mencionadas, ¿no? Como inversión, exportación, importación, Producto Interno Bruto, ingreso per cápita, ingreso nacional, tasa de desempleo, inflación, y hay más. Población económicamente activa. ¿Sí? Entonces, bueno, ya hicimos también un listado de esas. Ustedes, por favor, como equipo, seleccionen 3, ¿sí? Y empezamos a indagar qué es esa variable, o sea, qué estudia, qué refleja, qué muestra, ¿sí? Y cómo se calcula. Si ustedes conocen a profundidad sus variables, va a ser más fácil que hagamos el análisis, ¿ok? Listo, pues, gracias. Muchas gracias. Cuídense.